Bueno, vamos a hablar sobre neoplasias testiculares. Vamos a hablar sobre generalidades, epidemiología y fisiopatología, ¿no? Entrando en materia, son grupos de tumores, ¿no? Con diversa morfología y manifestaciones clínicas. El 95% de estos tumores testiculares van a ser de células germinales, porque tenemos tumores de células no germinales. Entonces, vamos a tener una clasificación muy general que es entre seminomas y no seminomas. Y esto pues tienen una diferencia de evolución natural, en la evolución natural y en el tratamiento. Hablando, hablando ya de tumores de células germinales, pues como ya lo dije, representan un 95% son neoplasias malignas, relativamente infrecuentes. Representan del 1 al 12% de cánceres en hombres en Estados Unidos. La incidencia va del 5 al 10% y van a tener dos orígenes, testiculares y extratesticulares o extragonadales, ¿no? Los que son más frecuentes son los testiculares. Van a tener un origen testicular el 90%, del 2 al 5% van a ser extratesticulares o extragonadales. Es y el más común de estos extragonadales va a ser el retroperitoneo y el mediastínico. Ahora, hablando de tumores testiculares no germinales, son menos infrecuentes que los testiculares germinales. Y como, como, ajá, como los representantes más frecuentes van a ser los tumores de los cordones sexuales, del estroma o combinados entre nodos germinales y germinales, los linfoides y hematopoietíticos, los tumores de los conductos colectores o de la red testicular o tumores de anexos testiculares. Ok, ahora vamos a hablar de tratamiento y evolución de los tumores de células germinales, de estos. Entonces, vamos a tener que pues el principal, ¿no? O el que ha tenido eficacia es el cisplatino, más la cirugía. O sea, estos dos combinados con la cirugía, el cisplatino combinado con la cirugía, pues nos representan, ¿no? El tratamiento, el modelo del tratamiento de las neoplasias curables, dándonos el paradigma de los tratamientos del cáncer, ¿no? Que pues se pueden curar. Entonces, antes del cisplatino, la tasa de curación de los tumores avanzados era del 5 al 10%. Después del cisplatino, la supervivencia ¿cómo se llama? La supervivencia a largo plazo aumentó y aún haciendo metástasis de un 5 al 10% con cisplatino aumentó a un 80-90% la supervivencia. O sea que fue nuestro héroe este cisplatino. Entonces, el objetivo de la terapia actual es disminuir la toxicidad del tratamiento sin afectar la curabilidad. Queremos menos efectos adversos, pero más curación. Entonces, y tenemos algunos factores asociados a la mortalidad, ¿no? Del tumor de células germinales, ¿no? Como la resistencia intrínseca a platino. Es obvio que si hay una resistencia a platino, pues no nos va a curar el cáncer o no erradicar completamente el elemento patológico residual en fase temprana sobre todo. Ok, la epidemiología. Los tumores de células germinales. En 2010 en Estados Unidos, 8.400 hombres que fueron diagnosticados con cáncer de testículos murieron 380. O sea, en 2010 se diagnosticaron, hubo casos de 8.400 en hombres, pero murieron 380. Entonces, esto pues nos representa una neoplasia maligna más frecuente entre hombres a 20 a 40 años. O sea que es la neoplasia más frecuente en este rango de edad. Y el segundo cáncer más frecuente en este rango de edad. O sea que de 20 a 40 años la neoplasia se vuelve el más común. Pero entre 15 a 20 años es el segundo lugar porque pues el primero lo tiene la leucemia. Los picos de incidencia es la lactancia de 30 a 34 años y de 60 años. O sea, es el pico de incidencia donde se van a presentar esas neoplasias de células germinales. Y un 2% va a ser bilateral. Ok, el linfoma testicular es otro tipo de cáncer que es menos frecuente. Y este ya es de estos.
de estos tumores tubulares no germinales. A comparación de los germinales, pues estos van a ser menos frecuentes. La mayoría de los tumores se van a presentar en un rango de edad mayor de 50 años y tienen mayor probabilidad de que sean bilaterales, o sea, van a ser más bilaterales, van a tener la tendencia a ser bilaterales mayores que los germinales. Y vamos a tener una variación geográfica de incidencias de cáncer testicular. Las tasas máximas se presentan en Escandinavia, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda. Las tasas intermedias, Estados Unidos, Gran Bretaña. Y tasas mínimas, pues África y Asia. Hasta ahora, pues los alemanes son los más, nos llevan ventaja, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestro país, en México? La incidencia anual en 2020 fue de 3.000 casos nuevos. Se proyecta que en el futuro, en 2040, esta tasa aumente de 3.000 casos nuevos que fueron en 2020, va a aumentar en 3.500, 500 más en 2040, representando un incremento del 13%. Entonces, y la edad de mayor riesgo pues es igual que en otros países, de 15 a 45 años, con una media de pues pues 35.5 años. Pero la incidencia más elevada es de 25 a 29 años, con pues una tasa de incidencia de 14.3 sobre 100.000 personas, ¿no? De 14.3 sobre 100.000 hombres por año. Es el tercer cáncer más común en hombres. Más casos nuevos por año en hombres mexicanos se da en el rango de edad de 15 a 69 años. Ok. La distribución geográfica de difusiones reportados del año 2017 al 2021 sumaron un total de 3.504 casos, reportándose en los estados de mayor de infunciones en el Estado de México, que fue de 669 casos, con un promedio anual de 133 en el rango de edad de 15 a 39 años. En la Ciudad de México fue de 365 difusiones, en Puebla fue de 238 defunciones y en Veracruz de 234, y el de menor defunción fue en Jalisco con 210. Los tipos histológicos fue de células germinales mixtos, que representó un 44.4%, de seminomas clásicos, que fue de 43.7%, y fueron mayores en hombres de 20 a 30 años con un medio de 35.5%. Okay, la diferencia de etnias en Estados Unidos, pues, fueron 5 veces mayores eh, en hombres blancos no hispanos que en afroamericanos, 4 veces más en blancos no hispanos versus asiáticos, y 68 de blancos no hispanos versus hispanos. O sea, la incidencia fue mayor en un 78% de blancos no hispanos que en hispanos. Y gracias a Dios, ¿no? Ok. Y pues hay una tendencia creciente de incidencias a nivel global. Esto nos lo reportan estos 3 estudios, que esto sigue aumentando. Como ya lo mencioné hace rato, en México sobre todo, que va a haber una recurrencia, una incidencia mayor en el 2040, con 500 de diferencias más, ¿no? Y en Estados Unidos igual está aumentando. En 1975 hubo un de 2.9 por 100.000 habitantes, ¿no? Que en 2004 aumentó casi la mitad, casi, de 5.1 sobre 100.000 habitantes. Y sobre todo fueron los seminomas versus los no seminomas. El diagnóstico temprano pues nos da un cambio en el estadio, ¿no? En Estados Unidos se localizaron más en estadio localizado en un 55%, que fue en 1973, a 73% en 2001, o sea que en 1973 pasó de 55% a 2001 a un 73%. En los afroamericanos no cambió nada, ¿cómo se llama? Se mantuvo estable, y del 10% al 30% fueron diagnosticados con metástasis a distancia. En Reino Unido, la identificación fueron para los seminomas, que aumentó
los seminomas localizados, pero disminuyó la identificación de tumores de células germinales no seminomatosos metastásicos. O sea que estos fueron difíciles de detectar. Las tasas estables pues, de tumores de células germinales no seminomatosos localizados y seminomas metastásicos fueron lo mismo, o sea, igual que aquí. Ok, la presentación más frecuente actualmente fue pues seminoma localizado, que es el más común de los tumores de células germinales, en un 50% fue que es el que se presenta. Es el más frecuente, seminoma localizado. Eh, y el pronóstico pues es más favorable, ¿no? Más favorable. Ahora vamos a hablar de 4 factores de riesgo que pues se han identificado. Que la criptorquidia, que es el número 1, aumenta en 4 o 6 veces el riesgo. La orquidopexia antes de la pubertad disminuye un riesgo relativo de 3 a 2. Y esto, o sea, la criptorquidia aumenta el riesgo de cáncer en los pacientes en ese testículo, ¿no? En ese testículo que tuvo la criptorquidia aumenta 4 a 6%, pero el otro testículo contralateral que así descendió normalmente no queda exento del cáncer. Hay un riesgo leve de 1.74 de que pues en el testículo que sí descendió normalmente, aún así tiene un riesgo de 1.74. Otro factor de riesgo es el antecedente familiar, sobre todo en familias de primer grado, ¿no? Y estos pacientes, sobre todo, si la media de presentación en la población general es de 35, estos van a tener 2 a 3 años antes. O sea que si la media en la población general es, supongamos que es de 35, estos pacientes se van a presentar con 33 a 32 años menos. Y sobre todo en familiares de primer grado. Si el cáncer se presentó en un hermano, el riesgo aumenta de 8 a 12 veces. Pero si se presentó en el padre, el riesgo es menos de 2 a 4 veces. Ahora, los antecedentes personales de cáncer de testículo. Si se ha tenido en uno, pues aumenta el riesgo de que se le vaya en el otro a 12 veces. Si tú tuviste cáncer en un testículo, tú vas a tener riesgo de que en el otro testículo este tenga un cáncer a 12 veces, incrementándose. La incidencia acumulada en 15 años del 2%, o sea que si tú tuviste cáncer en un testículo, o sea, aunque tienes el riesgo 12 veces de que en el otro testículo se presente, es muy poco probable que a 15 años sí se te presente, o sea, es el 2%. O sea, sí tienes el riesgo, pero es muy poco probable que se presente, es el 2%. Y esto sobre todo aumenta esta presentación a 15 años aumenta en pacientes que fueron diagnosticados más jóvenes. El aumento del diagnóstico y que tuvieron su primer tumor fue un seminoma. Y esta tablita pues de la clasificación, ¿no? De los tumores. Ahora, otro riesgo también es en hombres que fueron diagnosticados con una edad menos de 30 años y que como ya lo dije, el seminoma. Este, y este factor de riesgo es de riesgo, tiene un riesgo de testículo contralateral de 3.1%. La supervivencia global a 10 años en un segundo cáncer primario de testículo contralateral es del 93%. Aún así, la supervivencia es muy buena, demasiado muy buena. La neoplasia intratubular de células germinales carcinoma in situ igual es otro factor de riesgo. Y como lo sabemos, esto pues es una lesión precursora de la mayoría de células de tumores de células germinales. Entonces los pacientes que tienen un tumor de célula germinal invasor, 80-90% de estos pacientes van a tener una neoplasia intratubular de células germinales en el parénquima testicular adyacente. O sea, entonces que si tú ya tienes un cáncer de células germinales invasor, tú vas a tener un 80-90% de que en el otro testículo ya tengas una neoplasia intratubular. Entonces, con un riesgo de progresión a tumor invasor del 50% a 5 años y del 70% a 7 años. Así que pues, hay que mucho cuidado con eso. O sea, del 5 al 9% de pacientes con tumores de células germinales van a tener una neoplasia intratubular en el testículo contralateral. Eso sucede en el 5 al 90%. Si tienes un riesgo de 50 al 70% de 5 a 7 años, pero solamente pasan 5 al 9%. Y así. Entonces, ahora, la atrofia testicular o la criptorquidia tienen, pues, como ya lo dije, nos da un riesgo
de cáncer mayor a 36% en el testículo contralateral. Si tú ya tienes el cáncer establecido en un testículo, pero si tuviste atrofia testicular o contorquidia, vas a tener un riesgo de aumento del riesgo de cáncer en el otro testículo sano de un 36%. Y entonces, ok. Entonces se cree que la neoplasia se desarrolla antes del nacimiento. Como ya lo dije, fue del gonocito que en maduración tuvo un estado de latencia, ¿no? Entonces el gonocito en maduración se detuvo. Y los antecedentes de tumores de células germinales que tuvieron microlitiasis en la ecografía del otro testículo contralateral tiene un riesgo elevado de neoplasia intratubular de células germinales. Pero esto solo aplica a los pacientes que tuvieron esto. A los pacientes, o sea, que tuvieron ya un cáncer, ¿no? Testicular de células germinales, y en la ecografía se observó una microlitiasis, tienen un mayor riesgo de que se desarrolle un cáncer, una NIC, ¿no? De células germinales, a comparación con la población general, que pues es incierto esto es incierto. Ahora, en estudios de 1500 pacientes, o sea, esto se vio porque en estudios de 1500 pacientes la prevalencia de microlitiasis fue del 5.6%, pero solamente 2% o menos del 2% desarrollaron el cáncer a 5 años siguientes. Ok, ahora vamos a hablar de la patogenia y la biología del cáncer testicular de células germinales. El origen, pues como lo dije, se cree que se desarrolla de una lesión precursora, que es la NIC. La NIC deriva de células germinales primordiales con maduración detenida, como ya lo dije, entran en un estado de latencia. Estos gonocitos no se diferencian en preespermatogonias, entonces entran en un estado de latencia y se activan cuando llegan a la pubertad por un aumento de la testosterona, que pues activa la proliferación y el desarrollo del tumor. Entonces, esto se ha asociado con la presentación de otros trastornos de las aparatos reproductor, ¿no? Como la hipospadia, que es una alteración de la uretra, la clitorquidia, que es son testículos no descendidos, y la subfertilidad, que pues es una disminución de la espermatogénesis, ¿no? Entonces, el aumento de la incidencia de estos trastornos se han visto desde la primera mitad del siglo XX. Entonces, todo este conjunto de alteraciones genitales nos lleva a lo que es el síndrome de disgnesia testicular, que pues es causado por un factor ambiental que no está definido, estilo de vida y genética. Entonces, todo esto es lo que se le conoce como síndrome de disgnesia testicular, aquí incluyendo al cáncer testicular, obvio, ¿no? Entonces tenemos un factor hormonal. La exposición prenatal a estrógenos pues se ha creído que aumenta el riesgo de cáncer testicular, pero es muy controvertido. Hay evidencias sólidas de que la disminución androgénica provoca clitorquidia, hipospadia y espermatogénesis deficiente. Esto llevándonos a un mayor riesgo de cáncer, ¿no? Pero es hipotética estas evidencias. Entonces, ahora, vamos a tener también factores del estilo de vida y ambientales. Factores ambientales y estilo de vida. Igual por un aumento de la incidencia, esto se ha relacionado por el aumento rápido de las incidencias, los riesgos de generaciones de inmigrantes, ¿no? Que son similares a los de su país de origen, o madres de niños con aumento de contaminantes orgánicos en sangre versus otras madres. O sea, me refiero a que, por ejemplo, se ha visto que las madres que con hijos que tuvieron que tienen cáncer testicular, tuvieron una mayor concentración de contaminantes orgánicos. Pero esto no aplica para el paciente que tiene cáncer, y no aplica porque pues no se ha visto ese aumento de contaminantes en sangre. Solamente aplica para las madres. Entonces quiere decir que esto nos da un riesgo a nivel gestacional. Factores genéticos, pues por la agrupación familiar, por las diferencias de etnias en las incidencias. Por ejemplo, los estadounidenses blancos tienen un mayor riesgo o mayor presentaciones que los estadounidenses negros. Y se ha detectado pues los locus de susceptibilidad, sobre todo en el cromosoma 5, 6 y 12. Los polimorfismos genéticos también que se identificaron, pues es el gen del ligando c-KIT en el cromosoma 12 del brazo corto. Esto pues sobre todo en la supervivencia de los gonocitos, ¿no? Ayuda
Este gen ligándose ayuda a la supervivencia de los monocitos. Y es más común las alteraciones del cromosoma 12, ¿no? Que es un cromosoma del brazo corto, del cromosoma 12. Y ese es más común, que nos representa un 70% de los tumores de células germinales. Esto pues nos da una conclusión de la conexión de la mutación el polimorfismo entre los genes y el desarrollo del tumor. Ahora, la sensibilidad a la quimioterapia basada en cisplatino. Pues esto aumenta la tasa de curación, incluso en metástasis avanzados, ¿no? El platino. El mecanismo no se ha entendido completamente, pero se cree que estos tumores, estas células tumorales, células germinales, son similares a las células madres embrionarias y monocitos, que estos pues tienen un bajo umbral de apoptosis debido a que no soportan el daño del ADN y nos hacen más vulnerables al tratamiento. Ahora en relación con TP53, perdón, hay niveles aumentados de TP53 natural pero sus mutaciones son poco infrecuentes. Entonces esto no determina la quimiosensibilidad o la quimioresistencia. Puede haber o disminuir la TP53 y no tenemos a tener algún problema con el tratamiento, con la quimioterapia. Ahora, la expresión de proteínas relacionadas con apoptosis, se dice que BCL2 está disminuido. Igual no tenemos una diferencia en el tratamiento, pero se cree que tiene refuerza la propensión a apoptosis. Ahora, hablando de proapoptósicos, genes, se ha visto que la expresión génica de estos genes proapoptósicos favorecen la apoptosis de los tumores de células germinales y sobre todo sobre el punto de control G1-S, que facilita la muerte celular. Sensibilidad al cisplatino. La sensibilidad al cisplatino es por aumento de la concentración de este tratamiento, esta quimioterapia en las células tumorales, ¿no? Y esto se da porque estas células tumorales tienen una deficiencia de transportadores de exportación de cisplatino y evita que sea expulsado, este factor evita que sea expulsado de la célula. Y también tienen una baja capacidad de reparación del daño del ADN, ¿no? Ahora, la resistencia a quimioterapia, pues un pequeño porcentaje de tumores son resistentes a cisplatino y es un mecanismo no comprendido del todo, ¿no? Pero se han identificado algunos factores asociados como la deficiencia, la reparación de errores de emparejamiento del DNA, inestabilidad microsatelital y mutaciones hembra, que pues nos da un fracaso terapéutico. Pues esto ya es a nivel molecular. Tumores de células germinales hexagonales. Representa un 10% de todas las células germinales y y se desarrolla en línea media corporal. Ahora, hay dos teorías. Las células germinales que son hexagonales, se dice que se da por la migración incorrecta, ¿no? A lo largo de la cresta genital. Y esto estos que migran, o sea, no se van a donde deberían irse, que son a la bolsa escrotal, sino se van a otro lugar y sobreviven, ¿no? al ambiente hexagonal. Y pues sobre todo, ¿no? Que estas células no pueden estar en el cuerpo corporal, por eso es que la criptorquidia es un factor de riesgo, porque la criptorquidia, las células se alteran con la temperatura corporal y pues imagínate si se van a otro lugar, van a estar expuestos. Y la segunda teoría es la migración inversa, que viajan del testículo a una localización hexagonal, ¿no? Ok. Ahora hablando de tumores de células no seminomatosas del mediastino, que pues estos difieren de los testículos y retroperitoneal en que ellos tienen menos sensibilidad a la quimioterapia, tienen un pronóstico menos favorable y una tasa de supervivencia a 5 años en un 45%, a comparación que de los seminotosos testiculares, que son del 93%, la tasa de supervivencia a 5 años. Tiene características peculiares igual, que tiene mayor probabilidad de tener componentes de tumores del saco vitelino. O sea, es como que tienen una similitud de estos tumores del saco vitelino. Aumenta la concentración de alfa-fetoproteínas en sangre. Tiene relación
con el síndrome de Klinefelter están asociados con nucleosis hematológicos malignos que tienen mayor copias adicionales del brazo corto del cromosoma 12. Como ya lo dije, el cromosoma 12 es el más frecuente. Ahora hablando de seminomas mediastínicos, el pronóstico es similar a seminomas testiculares. Ahora hablando de tumores de células criminales primarios del retroperitoneo, biológicamente pues son muy similares a los testiculares. Igual tienen un pronóstico similar. Estaré subiendo la segunda parte muy pronto.